Hola, bienvenidos al canal de Neurociencias. Mi nombre es Kiri Mejía y soy colaboradora del canal. En este video, mi compañera Sierra Salgado les explicará acerca del tema de la apraxia. La apraxia es una alteración que se produce después de una lesión en el lóbulo parietal. En esta condición, las personas no pueden realizar movimientos, no por el hecho de no poder realizar movimientos como tal, falta de fuerza, entumecimiento o desconexión con la parte que se quiere mover. Más bien, la condición alterada radica en el proceso que se genera en nuestro cerebro antes de enviar la orden de movimiento. Por otro lado, también nos explicará acerca del tema de la dispraxia. En este caso, alteraciones que se presentan en la infancia en ausencia de lesiones cerebrales, que se entiende como alteraciones en el desarrollo. Escuchemos a nuestra compañera. Hola, mi nombre es Sierra Salgado Ayón y en el siguiente video les hablaré sobre apraxia. La información recabada para la realización de este video fue obtenida de dos artículos. El primero se denomina Actualización sobre la apraxia de Richard Goldman y Murray Grossman y el segundo se denomina Hacia una visión más estrecha y pragmática de la dispraxia del desarrollo de Kyle Strayman, Stuart Mostofsky y Martha Dean. Introducción. La apraxia se ha definido como la incapacidad para realizar actos motores y hábiles y aprendidos a pesar de la conservación de los sistemas motor y sensorial, la coordinación, la comprensión y la cooperación. Se cree que la red de estructuras subyacentes a la praxis incluyen la corteza frontal y parietal, los ganglios basales y los tractos de sustancia blanca que contienen proyecciones entre estas áreas. Es importante mencionar que este video se centrará en la apraxia idiomotora. Definición general de apraxia. La apraxia, como se mencionó brevemente en la introducción, es la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la incapacidad física y a la voluntad para hacerlo. Tipos de apraxia. En 1900, Lippmann describió tres tipos de apraxia de las extremidades. Las mencionaré de manera muy general. Apraxia ideacional. Los pacientes tienen dificultad para llevar a cabo una secuencia de acciones al realizar una tarea compleja de varios pasos, por ejemplo, el preparar una taza de té. La apraxia ideacional se observa a menudo en pacientes con daño extenso del hemisferio izquierdo, demencia o delirio. Tienden a estar profundamente discapacitados por sus déficits en la vida cotidiana. Apraxia cinética de las extremidades. El término apraxia cinética de las extremidades se ha utilizado para describir movimientos imprecisos o torpes de las extremidades distales. Se observa a menudo en la extremidad contralateral al hemisferio afectado, independientemente del lado. Este trastorno se ha asociado con lesiones frontales. También se ha observado apraxia cinética de las extremidades en pacientes con afectaciones neurodegenerativas como el CVD, la parálisis supranuclear progresiva y la enfermedad del Parkinson. Por último, la apraxia idiomotora, que es en la que nos vamos a centrar. Es el tipo de apraxia más ampliamente reconocido. Es la realización deficiente de actos motores especializados a pesar de la función sensorial, motora y del lenguaje intacta. Pacientes con apraxia idiomotora muestran errores temporales y espaciales que afectan el tiempo, la secuencia, la amplitud, la configuración y la posición de la apraxia idiomotora. Esta apraxia se demuestra típicamente cuando se le pide verbalmente a un paciente que realice un gesto con una extremidad. La mayoría de los autores también incluyen la incapacidad de imitar el gesto de otra persona, de realizar la acción adecuada en respuesta a un objeto presentado visualmente o de realizar un movimiento utilizando el objeto real. Los pacientes con apraxia idiomotora pueden presentar diferentes grados de deterioro según las condiciones de las pruebas. Por ejemplo, los pacientes suelen tener mayores dificultades para realizar gestos provocados por órdenes verbales. Suelen tener menos dificultad para imitar un gesto o actuar en respuesta a un objeto presentado visualmente. Pueden verse menos afectados cuando se les pide que utilicen el objeto en sí. El desempeño puede diferir según el tipo de gesto. Transitivo, por ejemplo, el utilizar un martillo, versus el intransitivo, que sería como decir adiós. Dadas estas disociaciones, es esencial que las evaluaciones de la praxis incluyan una amplia variedad de tareas. Anatomía de la apraxia idiomotora.
La praxis se ha considerado durante mucho tiempo una función del hemisferio izquierdo. La dominancia del hemisferio izquierdo también ha sido apoyada por estudios de imágenes funcionales que muestran la activación del hemisferio izquierdo cuando los gestos se realizan con cualquier mano. Además, el daño del hemisferio izquierdo tiende a causar una apraxia más grave y extensa. No obstante, se ha observado apraxia después de una lesión focal o de una neurodegeneración que afecta al hemisferio derecho, lo que sugiere que las estructuras del lado derecho también pueden soportar movimientos especializados. La apraxia ideomotora se ha asociado con daños en la corteza parietal y frontal, así como con las conexiones de la sustancia blanca entre estas áreas. Estas correlaciones estructural-funcionales se basan en gran medida con pacientes con lesiones focales, como es el caso del accidente cerebrovascular, o con afecciones neurodegenerativas que afectan áreas frontoparietales, como es el caso de las personas que padecen CDD. Además de los estudios de lesiones, las imágenes han ayudado a establecer los correlatos neurales de la praxis. Utilizando resonancia magnética y tomografía computarizada en pacientes con accidentes cerebrovasculares del hemisferio izquierdo, los ganglios basales también desempeñan un papel importante en la apraxia, probablemente a través de las conexiones con la corteza frontal y parietal. Causas. Normalmente, la causa más habitual de la apraxia ideomotora es un daño isquémico, por derrame o detención del flujo sanguíneo, en uno de los hemisferios del cerebro. En general, los pacientes con apraxia se tornan dependientes y requieren ayuda con las actividades de la vida cotidiana y por lo menos cierto grado de supervisión. Si han sufrido un accidente cerebrovascular, su curso puede seguir estable e incluso mejorar. Tratamiento. No existe ningún tratamiento médico específico para la apraxia. La fisioterapia y la terapia ocupacional pueden mejorar levemente el funcionamiento, pero más a menudo sirven para aumentar su seguridad en el medio y proporcionar dispositivos que ayudan a los pacientes a superar el... Evaluación de la apraxia. La evaluación tradicional de la apraxia incorpora el uso de varios estímulos para provocar movimientos hábiles, incluido el lenguaje hablado, información visual e información táctil, como se muestra aquí en la tabla. El tipo ideomotor se prueba pidiendo al paciente que realice acciones simbólicas representativas de ambos transitivos y tipos transitivos. El tipo transitivo es una ilustración del uso de herramienta, la categoría predominante para probar la apraxia. Apraxia en el contexto del neurodesarrollo. Aplicando el concepto de apraxia en el medio del desarrollo neurológico de los niños ha resultado problemático, en gran parte debido a problemas con la terminología. Como ocurre con muchos términos neuropsicológicos, el prefijo a menudo es reemplazado por dis cuando se aplica en el contexto del desarrollo. Por lo tanto, para describir a los niños con movimientos anormales de una supuesta causa congénita, el término dispraxia del desarrollo ha sido usado. A estos niños se les suele llamar torpes. Sin embargo, torpe ya no es aceptable como sinónimo de dispráxico, porque es demasiado vago y a menudo se usa de una manera que abarca una torpeza de movimiento en el entorno o habilidades básicas, como correr donde el aprendizaje no es necesariamente necesario. La dispraxia del desarrollo debe usarse para describir un signo neurológico, no como un trastorno en sí mismo. Una visión más estrecha y pragmática. Dispraxia no se puede identificar con especificidad en el examen neurológico tradicional o por la historia. Además, hay que recordar que la dispraxia es un signo neurológico que puede existir en niños con otros trastornos del desarrollo neurológico, por ejemplo, autismo, trastornos del lenguaje, o en niños que no tienen otros signos de deterioro neurológico. Como tal, no es un diagnóstico en sí mismo. Conclusión. Este video ha sido realizado revisando los artículos citados al inicio. Hemos conocido los principales tipos de apraxia, enfocándonos en la apraxia ideomotora. Conocimos sus posibles causas, evaluaciones y tratamiento, dejando en claro que los estudios de imagen y lesiones han revelado una red de estructuras subyacentes a la apraxis, incluida la corteza frontal y parietal, los ganglios basales y los tractos de materia blanca.
Los intentos de comprender la naturaleza de la apraxia se complican, ya que existe una gama extremadamente amplia de posibles acciones a estudiar, ya que los estudios utilizan diferentes poblaciones de pacientes, tamaños de lesiones, tareas de praxis, criterios para definir la apraxia, medios de evaluación de errores y técnicas de imagen. Adjunto las referencias utilizadas para la elaboración de este video. Gracias por su atención. Como vimos, la investigación de la apraxia puede ser complicada. Sería prudente y muy interesante una investigación con enfoque de mapeo de las redes de las cuales depende este síndrome, ya que de esta forma ayudaría a guiar futuras intervenciones terapéuticas y estrategias de mejora. Por otro lado, hay que hacer hincapié en el posible uso inadecuado del diagnóstico de la dispraxia, ya que tratándose de niños es importante tener en cuenta el control de edad para saber qué movimientos son esperados según este factor. Espero les haya gustado este video. Hasta la próxima.